¿Qué haría yo si estoy en un avión que se estrella en medio de los Andes en pleno invierno? ¿Qué puedo aportar? Tengo mucha hambre. ¿Saben que yo vi una película que está basada en hechos reales? Sé lo que podemos hacer, ¿sí? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me miran así? Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan, y esta película, La Sociedad de la Nieve, es una de estas cosas. En este video voy a estar hablando, obviamente, sobre qué tienen que saber sobre la película, mi opinión, sin spoilers, y después al final ya con spoilers. Va a ser desde mi punto de vista alguien que ya tiene bastante presente esta historia, porque hace más de 30 años la conozco, después hablo de eso, pero me gustaría abajo en los comentarios que me dejes vos tu opinión. ¿Viste la película? ¿Te interesa verla? ¿No la querés ver porque ya conocés todo esto? ¿Qué opinás? Si les gusta o les sirve el video, no se olviden de suscribirse para más videos como este. Ok, ¿qué tienen que saber antes de ver La Sociedad de la Nieve? Que es una película que está basada en el libro del mismo nombre, que obviamente lo que hace es contar los eventos del accidente aéreo en los Andes en el año 1972. En el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya había 45 personas que por un accidente aéreo terminaron estrellándose en el medio o en el corazón de la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. No te voy a decir cuántos sobrevivieron para no arruinarte la experiencia de la película, pero bueno, murieron muchos. No solo por el choque del accidente, sino porque quedaron atrapados en uno de los lugares más hostiles de por lo menos Latinoamérica, la cordillera de los Andes en invierno. Y por eso es que el evento es conocido como el Milagro de los Andes. La película está narrada desde el punto de vista de Numa Turcati, que es uno de los chicos que estaba en este viaje, obviamente, pero sin sacarle protagonismo al resto. Es una película de drama, y si no conoces nada de la historia, un poco también suspenso, que dura 2 horas y 20 más o menos y está para ver en Netflix. En este video no vas a ver curiosidades al respecto, pero sí voy a estar hablando de alguna que otra cosa que yo sé. Si querés ver videos de curiosidades vas a encontrar en otro lado, o abrís TikTok que se te va a llenar seguro. De hecho, lo mejor que puedes hacer es ir a ver entrevistas de los sobrevivientes, y yo ya me vi varias, obvio, otra vez. Ahora quiero darles un poco mi opinión, sin spoilear, cosas importantes, pero antes tengo que dar mi contexto para que entiendan por qué voy a opinar lo que opino. Yo después que salió en Netflix tardé como 3 o 4 días en ver la película, porque no voy a mentir, yo ya había visto la película Viven, ya tengo muy presente todo esto porque yo en los 90 medio que me había traumado, mi familia viajaba mucho en la época que salió esta película y aparte en la escuela nos habían hecho trabajar sobre este tema, o sea, tenía muy presente todo esto. Entonces yo cuando vi el trailer de esta película dije, bien, pero no me llama porque ya conozco, ¿qué me puede aportar? Y la terminé viendo porque, no voy a mentir, FOMO, vi que un montón de personas que conozco la vieron y les había gustado y dije, bueno, dale, le voy a dar una chance. Y sí, obviamente valió la pena. ¿Está entre las mejores películas que vi últimamente? Sí, pero no me parece una obra de arte como muchos otros están diciendo que es, pero por algo muy subjetivo, la verdad. Yo ya me sabía la historia medio de memoria, ya había hecho como, no es hacerle el duelo, porque bueno, yo no sufrí ninguna pérdida, pero ya había vivido toda la experiencia de pensar en esto, pensar en la situación, qué haría yo y todo esto. Como que ya sabía hasta cuántos iban a sobrevivir, ¿me entendés? Y obviamente me gustó y disfruté mucho la película y lloré como había que llorar, pero no tuve el impacto que me hubiera gustado tener. Todo por lo que la película me tendría que mover o interpelar, ya lo hice medio en los 90s 2000. Pero sin lugar a dudas, para mí, La Sociedad de la Nieve es mejor que Viven, la película que me hizo, que la vi más de una vez y la tuve que estudiar en la escuela y toda la bola. Y me hubiera encantado ver esta en los 90 porque me hubiera quedado menos traumado, de hecho, y hubiera quedado con más esperanzas porque esta película lo que hace es manejar mucho mejor el apartado humano y también dar un mensaje más esperanzador. También aporta algo muy nuevo. Para mí, la mayor gran diferencia que tiene con Viven es haberlo hecho desde la perspectiva de Numa Turcati. Pero también le agrega la última parte de la película que me gusta bastante lo que hicieron, a diferencia de Viven. Por esas dos cosas, si viste Viven y no sabes qué te puede aportar esa, bueno, es una perspectiva distinta, sin desmerecer a lo que pasó en realidad. De hecho, al contrario de Viven, acá sí respetan los nombres de las personas que tuvieron el accidente y también muchas de las cosas que pasaron. Porque Viven es mucho más pochoclera. De hecho, me acuerdo que había inventado accidentes o casi personas que se caían a precipicios cuando eso no pasó. Obviamente, Viven lo había hecho porque tiene que ser una película, que tienen que entretener, que tiene que ser más pochoclera, pero creo que esta le demuestra que no hacía falta. De hecho, la película es mucho más íntima, mucho más claustrofóbica, mucho más tranquila, tiene un ritmo obviamente más lento porque el tema es ponernos ahí. Manejaron la tensión, las charlas que tenían, las reflexiones a las que llegaban, contando también lo que sentían. Y estaba todo también obviamente acompañado por los personajes, muy bien interpretados todos, sino también por cómo estaba filmada, porque era muy cercana, muy pegada a las caras de los personajes, muy azul todo.
casi que te contagiaba el frío. O sea, todo eso estuvo re bien cuidado. Obviamente que es otra perspectiva distinta a Viven. De hecho, mirá si esta película respetará a las personas que realmente tuvieron un accidente, que ellos hacen cameos en esta película. Y otra cosa que me gusta mucho que hizo la película fue cómo resaltaba lo que cada uno podía aportar a la situación para que nosotros también nos pongamos en ese lugar. Por ejemplo, el que era estudiante de enfermería era el que se ocupaba de las heridas, por dar una idea. Y es como que a pesar de que Numa Turcati, ese protagonista, nunca desestima al resto y los vamos conociendo de a poco. Y obviamente, como siempre digo, las películas, además de dar un mensaje, que obviamente esta quiere dar, lo que tiene que hacer es engancharte, entretenerte, buscar algo con vos también, ¿no? Mantenerte ahí. Y siento que esta película lo logró de una manera distinta a Viven, siendo más introspectiva, generando más tensión y estando más en la parte humana. Toca tanto el tema de la parte humana que hasta te muestran los momentos de charlas que me gustaron mucho, que agregan el contexto de por qué hacen ciertas cosas, pero también por qué no hacen otras. Como que te eliminan la duda de por qué no hicieron esto y te explican, no hicieron tal cosa porque pasa otra. Si no sabes nada de la historia, te aviso que es una trama muy cruda, con más de un sentido de la palabra. Y eso lo transmite muy bien sin necesidad de ser muy gráfica tampoco. De hecho, por dar un ejemplo, si una persona muere, vos no ves cómo muere esa persona, sino que te enterás como alguien que la quería se entera que se murió, que es lo que importa en esta película. Y cuando la cámara se aleja del primerísimo primer plano de la claustrofobia de los personajes, vemos todo lo contrario, los planos alejados donde no hay la nada misma. Y entonces se siente como otro tipo de encierro. Y todo esto acompañado con una música que me encanta, que me lo voy a acordar bastante tiempo. Tuntin, 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 tururum. Sí voy a reconocer que hubo una parte en la que la película se me estaba haciendo larga, pero se me fue, porque la última parte de la película me parece la mejor. Y la que realmente para mí justifica haberla visto. Me parece una muy buena película, me encanta que esta vez haya sido interpretada por gente del Río de la Plata, por lo menos, pero por sobre todas las cosas que se nota que a mí lo que me hizo recordar a Viven no fue la parte de Pochoclera, sino la parte de la historia que había pasado, que es lo que mejor maneja esta película. Me hubiera encantado ver esta película en los 90 para poder hacer el duelo y el proceso con esta película. Sí, como muchos de ustedes seguramente estén haciendo. Y si algo que aprendí últimamente es que la historia hay que recordarla y más allá de los libros. Mientras haya una nueva perspectiva sin cambiar el corazón o realmente lo que pasó, me parece perfecto. Si no sabes absolutamente nada de esta historia, mirá la película esta, no veas Viven. Y trae pañuelitos. Yo no quiero explayarme un poco más, pero obviamente va a ser con spoilers, que ya sé que está basado en un hecho real, pero hay mucha gente que ve la película y no conoce nada y no le quiero arruinar la experiencia. Así que si no te querés spoilear, gracias por haber llegado hasta acá, no te olvides de darle me gusta, que sirve un montón. Y empiezo con los spoilers en 3, 2, 1. Ok. Si hay algo que tengo que decir que me gustó más en Viven que acá, fue la historia de los zapatitos. Una de las cosas que yo recuerdo de la película Viven es justamente esta historia de los zapatitos. El avión originalmente había hecho una escala en Mendoza, ¿no? Donde la madre de Nando Parrado había comprado unos zapatitos que era para llevarle a su nieto. Cuando Nando y Roberto se fueron en el viaje final, se había llevado una parte del zapatito y le había dejado el otro zapatito a Carlitos Páez. Y cuando Nando volvió en el helicóptero, volvió con el zapatito. Me parecía algo muy hermoso que le daba un cierre muy esperanzador a la película Viven, y entiendo que acá por ahí no hacía falta, pero era un detalle, che, ¿qué te costaba? Y lo perdono también porque la película le hizo mucho más énfasis a la parte de la persona que juntaba los recuerdos de cada una de las personas que fallecieron y no se iba a ir, se sentó arriba de la valija, que esto pasó realmente, si no dejaban que se la lleve, y también el énfasis que hizo en cómo sacaron las fotos y recordaron el momento filmándolo. También me conmovió la parte en la que se estaban arreglando y poniéndose lindos para que lo reciba la gente, después de que yo estaba toda la película preguntándome cómo se afeitaban y cuántos puchos tenían. Bueno, tengo que agradecer que por lo menos se seguían cuidando porque tenían cosas para cuidarse. Me pareció hermoso y retierno. Obvio que voy a terminar aceptando que no tenía la trama de los zapatitos, porque mirá todo lo demás que me dio. Pero no lo voy a andar criticando, la película estuvo re bien y respetó muchísimo a las personas reales. Por ejemplo, Nando Parrado apareció en la película abriéndole la puerta a su madre y a su hermana. En una escena que cuando la ves en retrospectiva decís, ah, qué bien que estuvo que el cameo sea ese, ¿no? Porque él las perdió a ellas dos y es como que estamos viendo a la persona, viendo las dos actrices que hacen a su mamá y a su hermana. El tipo se había largado a llorar en ese momento. Y aparte me parece hermoso que en esta escena final está hablando el padre de Carlitos, Miguel Páez, quien fue quien lideraba la búsqueda de las personas, y que encima Carlitos Miguel Páez, la persona de verdad, es la que está en esta película interpretando al que era su padre. O sea, ¿cómo no te va a llenar el corazón todo esto? Por cierto, vean las entrevistas que está haciendo Netflix. Ningún boludo Netflix. Esta sí me parece una buena manera de explotar o promocionar una película, porque creo que es una historia que a todos nos despierta a querer saber más y leer más, como nos pasa con cualquier evento histórico que esté bien representado en cine o series. Además del emotivo y extendido final que vimos, donde Nando Parrado y Roberto Caniza se encontraron con Sergio Catalán, el tipo del caballo que les tiró la piedra, me hubiera gustado que expandan un poco más su historia, pero de vuelta también entiendo, porque para el que no sabe, Sergio Catalán hizo no sé cuántos kilómetros a caballo para encontrar ayuda, pero por lo menos nos mostraron a él y mostraron al padre que estaba diciendo que encontró a su hijo porque él estaba liderando la búsqueda, todos esos momentos, ellos en el hospital, cómo se estaban recuperando porque obviamente no habían quedado bien.
Todo eso, toda esa parte final me pareció hermosa. Pero lo que más destaco de la película es haber hecho que Numa Turcati, el último que murió, sea protagonista. Mirá si esta película respetará a las personas reales que en la película viven. Numa Turcati no se llamaba así. Le habían puesto otro nombre. Pero además de agregarle una perspectiva distinta al hecho de que él sea narrador, lo que hace también es darnos un golpe emocional más fuerte el saber que él se está sacrificando por sus amigos, dando un mensaje esperanzador. A Numa primero lo vemos intentar de todo para poder ayudarlos y por culpa de eso se termina lastimando y la herida se terminó infectando. No fue necesariamente así, de hecho creo que los sobrevivientes no saben bien qué le pasó, pero sí se le había inflado una pierna. Pero en la película me pareció que estuvo bien representado porque ese golpe se lo hizo queriendo ayudar a sus amigos, ¿no? Y a pesar de que justamente Numa fue uno de los últimos en aceptar el tema de que había que comer, bueno, a sus amigos, sí me gustó que él tenga el proceso de ya empezar a aceptar su muerte, en cierta manera, porque no del todo se ve que la acepta, pero se está preparando, y que el mensaje final sea la cartita que realmente existió, donde dice que no hay nada mejor que dar la vida por tus amigos, ¿no? Como que él está feliz dando la vida por sus amigos, él ofreció hasta su cuerpo. Pero lo importante no es que él les ofreció su cuerpo para que sigan comiendo, sino el mensaje que Roberto Canessa y Nando Parrado recibieron muy bien. Que de hecho les digo lo que dijo Roberto Canessa en una entrevista. Su muerte ejerció de alguna manera como presión para mí, para Nando Parrado, que éramos los que físicamente estábamos mejor para salir a buscar ayuda. Si seguíamos esperando, íbamos a estar más débiles y ahí íbamos a terminar como Numa Turcati. Y me parece una excelente decisión que hayan elegido al último que murió como protagonista, para que después queden los otros como protagonistas. Y realmente su última gran ayuda hacia sus amigos fue el haber muerto. Originalmente viendo la película tenía miedo porque sentía que estaba yendo a una especie de fe religiosa, pero después la vuelta de tuerca con la charla de este muchacho que justo ahora no me acuerdo el nombre, perdón, que habla de la fe hacia sus amigos, me encantó porque hizo un giro a lo que realmente necesitaban ellos, que era la fuerza para que ellos se muevan, la fe en sí mismos y la fe en los demás que están ahí. Y otra cosa que me parece que la película manejó mucho mejor es cómo te pones en el lugar de todos. Imagínate ver a Nando Parrado, que estuvo varios días, no sé si en coma, pero sí estuvo desmayado, inconsciente, y de casualidad lo apoyaron contra un lugar que estaba tan frío que le bajó el problema que tenía en la cabeza para que se despierte bien, y cuando se despierta ve que perdió a su madre y a su hermana. En la película su hermana como que la perdió después, pero en la vida real creo que su hermana había fallecido ya. Y aún así siempre quiso ir para adelante, no solo para él sino para los demás, porque no quería ver morir a nadie más. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿yo sería capaz de hacer todo eso si veo a mis seres queridos morir así? ¿Tendría tanta fuerza? ¿Tendría ganas de seguir viviendo? Como obviamente la otra cosa que esto también es viral por todos lados es ¿qué haría yo si estuviera ahí? Porque, por ejemplo, los que estaban estudiando enfermería terminaron siendo los que se ocupaban de los enfermos y también los de que cortaban la carne. Los primos, todos los primos que los vimos a ellos, pero no veíamos lo que hacían para que el resto coma, ¿no? Que me parece una decisión muy copada el hecho de que no hayamos visto cómo cortaban, pero sí sabíamos que estaban lejos, que nos mostraban también lo que hacían con el agua, que eso obviamente lo hizo alguno de los chicos, el estudiante de ingeniería que intentó ir a arreglar la radio, aunque él sabía que no podía, pero lo hacía por una cuestión de fe y esperanza, que era una oportunidad más. Todos aportaban algo. También me gustó que explicaran por qué fueron para el lado de Chile y no para el lado de Argentina, porque hay muchas preguntas que te haces respecto a por qué fueron para el lado de Chile, que era el peor lado, cuando de Argentina les quedaba más cerca, y porque no había nadie del lado de Argentina, y Chile era más estrecho y había más chance de encontrar gente. O sea, explicaciones que dieron por qué no iban para tal lado, por qué no iban para el otro, porque era el frío, porque la nieve, porque se congelaban de noche. Explicaban todo y a mí me gusta porque te dejas sin preguntas, ¿no? Las preguntas que te quedan son sobre qué haría yo en ese momento y cómo están ahora. Y también te hace pensar en qué pasó con ellos y dónde están hoy en día. Bueno, por ejemplo, Roberto Canessa, uno de los dos que hizo todo el trayecto, hoy en día es cardiólogo y está ayudando a la mayor cantidad de gente que puede y sigue contando la historia. Vos fijate hasta dónde llegó. Y por todas estas cosas es que siento que esta película sí era necesaria para refrescar esta historia, para recordarla, para también dar un mensaje esperanzador con una nueva perspectiva que justifique su existencia, ¿no? Si hay algo que yo aprendí muy fuerte en el último año es que la historia hay que recordarla y no necesariamente con libros. A veces con series o películas alcanza, con videos, con TikToks, no sé. Hay que recordar la historia para que no se repita, porque increíblemente se repite inclusive de la que yo tengo memoria. Obviamente esto que nosotros podamos cambiar mucho, nosotros como espectadores de la película, recordando esta historia, pero sí nos sirve para pensar y recordar que hay esperanza después de todo, ¿no? Y también sirve para recordar que a veces para contar un evento histórico no hace falta hacer una película pochoclera, lo que tenés que hacer es ponerte en el lugar de las personas y hacer una conexión emocional con los personajes, porque el evento es conocido no por la aventura de recorrer los Andes, sino por la historia de supervivencia. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado o servido. Si así fue, no se olviden de darle me gusta, que el sí lo sirve un montón. Si son nuevos, acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo por acá y otras series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.